Bienvenidos una vez más a Ingestructural. El día de hoy realizaremos unos ejemplos de cálculo del ancho efectivo en vigas de sección compuesta utilizando el ISC 360 en su versión 16 en el numeral I.3.1a. En este numeral podemos ver la definición del ancho efectivo de la losa, el cual se conforma por el ancho efectivo de cada uno de los lados que va a tener la viga metálica. El ancho efectivo de la losa de concreto, el ancho B, debe ser tomado como la sumatoria de los anchos efectivos que puede tener esta viga a cada uno de los costados, el ancho efectivo B1 y el ancho efectivo B2. Estos anchos efectivos no pueden exceder las siguientes situaciones, la A, la B o la C. La A nos indica que es un octavo, no debe exceder un octavo de la luz de la viga, medido entre centro a centro de sus soportes. El caso B, o la situación B, es la mitad de la distancia de la viga respecto al eje de la viga adyacente. Y el caso C es la distancia entre la losa, en el caso de una viga que tiene una losa en voladizo, será la distancia entre la losa y el eje de la viga. Los ejemplos los vamos a realizar teniendo en cuenta esta planta de entrepiso, en la cual vamos a ver una serie de convenciones relacionadas con la longitud, por ejemplo, la longitud 1 en este sentido, que corresponde a 6 metros, la longitud 2, que corresponde a 10 metros, la longitud 3 a 12 metros, la distancia entre viguetas, que corresponde a 2 metros, y la longitud de este voladizo con la letra B, indicado con la letra B, corresponde a 1.2 metros. También podemos ver esta convención que es el sentido de instalación del steel deck. Entonces, si nosotros vemos la vigueta 1, hacemos un corte por este lado, hacemos un corte B, podemos ver que el steel deck estará pasando de esta manera. Se verán acá las crestas de manera perpendicular a la viga. Mientras que si hacemos este corte AA, el steel deck estará pasando de manera paralela a la viga. Teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, vamos a desarrollar los ejercicios teniendo en cuenta las diferentes situaciones en las que puede estar la viga o la vigueta y asimismo cuál sería el ancho efectivo que aplica dependiendo de esa situación en la que esté la viga. El primer caso que vamos a realizar está enfocado en la vigueta 1, la cual tiene una luz de 12 metros y una separación entre viguetas de 2 metros. Acá podemos ver en la planta general estas convenciones: L3, 12 metros, A, 2 metros. La primera condición que tenemos que chequear es la distancia entre los apoyos dividido 8. Esto nos da 1.5. Como la definición de ancho efectivo es la sumatoria de las distancias que tendríamos a cada uno de los lados de esa viga que estamos evaluando, entonces sería 1.5 metros hacia cada lado, lo cual nos daría un ancho efectivo para la viga de 3 metros. Para la condición B o límite B, tenemos que tener en cuenta la distancia que tiene esta vigueta respecto a las vigas adyacentes. Entonces la distancia A dividido 2 corresponde a 1 metro y este metro sería el que tendríamos que tener en cuenta para cada uno de los lados de esa viga. Entonces, lo cual nos da un ancho efectivo de 2 metros. El caso C, que está enfocado a esas vigas o viguetas que tienen una losa en voladizo, no aplicaría para esta vigueta debido a que esta vigueta es una vigueta central y no tiene un voladizo. Para este caso tendríamos que
después de hacer ese chequeo de esas tres situaciones, el ancho efectivo sería 2 metros con ese ancho efectivo es que se calcularía la resistencia a flexión y se calcularía también la inercia efectiva para calcular las deflexiones. El caso 2 está enfocada en la viga de carga, la viga B5, miremos la planta general. La viga B5 está aquí ubicada sobre el eje B, es una viga que tiene el steel deck orientado de manera paralela y vamos a hacer el chequeo de esas tres condiciones para ver cuál de ellas es la que aplica para determinar el ancho efectivo. La primera condición es L sobre 8, entonces tendríamos un ancho de 0.75, ese ancho tenemos que tenerlo hacia cada uno de los lados de la viga, lo cual daría un ancho efectivo para la viga de 1.5 metros. El caso o la situación B, la cual nos lleva a chequear, es la distancia respecto a las vigas adyacentes. Entonces tenemos por un lado L2, que sería esta distancia, L2, que corresponde a 10 metros, y por este lado L3, que corresponde a 12 metros. Entonces la mitad de las distancias sería la que se tomaría para hacer ese análisis de esa condición B. 10 dividido 2, 12 dividido 2. Eso nos da que para esa condición B tendríamos 5 metros y 6 metros, para un total de un ancho efectivo de 11 metros. El caso o la situación C tampoco aplica porque esa situación es solo para vigas que tienen voladizo. Al comparar nosotros la situación A y la situación B, debemos tomar el valor de esos dos resultados, lo cual nos da que el ancho efectivo con el que trabajaríamos sería de 1.5 metros. El caso 3, que es una viga con voladizo, que es la viga B1, miremoslo de nuevo en la planta, viga B1, que tiene una luz L3 de 12 metros y una distancia al borde indicado con la letra B. Teniendo en cuenta esta información, podemos hacer los cálculos que anteriormente realizamos y vemos lo siguiente. En la situación A, 1/8 de la luz nos da que el ancho sería de 1.5. En el caso B, que sería la distancia a la viga adyacente, tenemos en cuenta que la viga adyacente está separada en la distancia A, entonces A dividido 2 nos da 1 metro, y el caso C, que es la distancia al borde de la losa, nos da 1.2. Recordemos que el ancho efectivo es la suma de las distancias que se calculan a cada uno de los lados de la viga, entonces nos da que por el lado de la losa tendríamos un ancho de 1.2, el borde de la losa, y hacia la viga adyacente tendríamos un ancho de 1 metro, lo cual nos da un ancho efectivo total de 2.2 metros. Teniendo en cuenta este valor, trabajaríamos para calcular las deflexiones con la inercia efectiva y calcularíamos también la resistencia a flexión de la viga compuesta. Esto es todo por el momento. Sin embargo, el tema lo seguiremos desarrollando en los próximos videos. No olvides suscribirte, dejarme tus comentarios y seguir apoyando el canal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.